Sabréis la mayoría que hace exactamente 2 años atrás se nos ocurrió la genial idea de construir un búnker bajo tierra. Acabábamos de salir de una pandemia, no sabíamos qué nos deparaba el futuro y estaba bien tener alguna alternativa segura donde podernos refugiar. Con el paso de los meses y con el paso de los años nos dimos cuenta que no iba a ser necesario utilizarlo, que el apocalipsis no estaba tan cerca, pero que aún así no estaba de más tenerlo. Fue por ello que al cabo de los meses nos pusimos muy tristes cuando supimos la noticia de que el búnker se había quemado por dentro. 2 años después hemos decidido visitarlo de vuelta con vosotros para ver cómo está ahora y para intentar encontrar una solución para que un terrible accidente como este no vuelva a ocurrir. Por aquí tenemos el búnker 2 años después, Marcus. Poca broma, ¿hace cuánto no venimos tú y yo? 2 años. Hace 2 años y medio más o menos que lo construimos y hace unos 2 años que no lo visitamos. Realmente cuando he llegado me ha impactado un poco la imagen, ya que sé que debajo de esta pequeña trampilla está nuestro imponente búnker, donde solamente se puede ver la entrada, el acceso y estos 2 lindos tubitos que son la entrada y la salida de oxígeno. Este de aquí, me gusta mucho verlo así con el césped verde y bonito. ¿Estás preparado, Marc? Preparadísimo. Giramos. Era para el otro lado. Wow. Lo más importante, ya ni siquiera se ve el felpudo. Está camuflado. Oh, Portillo. qué lindo lugar, estoy muy contento. Baja, Marquitos, baja. Uf. Huele a búnker, ¿eh? Vale, encendemos las luces. El extractor, importante, para que se vaya el olorcillo a humedad que hay. Buen cacharro. Y luego los RGBs, las luces LED, que no pueden faltar. 1, 2 y 3. Y 2 años después, estamos de vuelta en el búnker. Qué recuerdos, ¿eh? Oh, un lindo lugar, una bonita morada. Ha cambiado un poco, ya que no os he contado todavía, pero se incendió el búnker por completo. Pero no nos adelantemos a los hechos, ahora os explicaré por qué. Primero vamos a hacer un breve tour de las instalaciones que están un poco cambiadas, pero que siguen conservando esa esencia apocalíptica, tan característica y tan bonita de este lindo lugar. Tenemos la entrada con estos lindos carteles, peligro de radiación en el exterior en caso de apocalipsis nuclear. Así sabes que el exterior no es un sitio seguro, y un cartelito de sin salida, un lindo acolchado, ya que no sería la primera vez que nos reventamos la cabeza en este borde. Y ya pasamos directamente al habitáculo. Justo debajo de la escalera tenemos estas lindas cizallas, por si algún loco nos encierra, poder romper la trampilla para salir hacia afuera. Es bonito estar en el búnker por voluntad propia, pero no lo es tanto cuando te encierran aquí. Es un buen sitio, para secuestrar personas. Incluso para guardar cadáveres. Se mantienen refrigerados y húmedos. Un cartelito que señaliza la salida, por supuesto, y otro por aquí. Pasamos en la derecha a la zona de aseos, donde el uso de mascarilla es obligatorio. Tenemos esta linda cortina de aquí, para tener un poquito de privacidad mientras estás haciendo tus necesidades. Tenemos esto de aquí, que es el inodoro químico, y cuando ya has acabado, haces así, se va por allí y se limpia. Como si el baño de un avión se tratase. Papelera y toallitas húmedas para que te puedas limpiar bien el fondillo. Y ya sabéis que el papel seco no es suficiente, siempre hace falta darle una segunda mano. Tenemos aquí también una pequeña zona de entretenimiento y deporte, donde puedes echar unas canastas o te puedes tirar unos dardos, que además son magnéticos. La verdad que son bastante bonitos. Una buena reserva de papel nunca puede faltar en caso de apocalipsis, junto con aceite, 2 indispensables. También tenemos un pequeño botiquín y un chubasquero militar que compramos, bastante bonito, que utilizamos en las cinemáticas del vídeo del búnker original. Y Marc, tío, aún conservamos los cepillos de dientes originales del reto. Mira qué maravilla. Están un poco chamuscados, ¿eh? Están un poco chamuscaditos, pero la verdad que siguen estando aquí y eso me pone muy contento. Tenemos la zona de limpieza con escoba, recogedor, cubo y mocho. Un pequeño bidón de gasolina, ya que sabéis que aquí antes teníamos un generador. Generador que gracias al sponsor de este vídeo, que es EcoFlow, ya no nos va a volver a hacer falta. Tenemos una alternativa muchísimo mejor y un poquito más segura para interiores, ya que encender un generador de gasolina aquí dentro no habría sido muy buena idea. Así que mejor uno eléctrico, con plaquitas solares y todo. Y por fin el búnker entra a la era moderna, a la era de la domótica, y después de 2 años va a ser completamente autosuficiente, sin necesidad de estar conectado al sistema eléctrico, con estos lindos aparatos que tenemos por aquí, que la gente de EcoFlow amablemente me ha enviado. Vamos a poder hacer de este lindo refugio un lugar completamente autónomo. Tengo ganas de poner a prueba estos lindos artefactos. Por un lado tenemos el Wave 2, recién salidito del horno, un aire acondicionado con batería y calefacción, todo en uno integrado, pero para hacer funcionar el resto del búnker tenemos estos 2 lindos aparatitos de aquí, que son las baterías inteligentes Delta 2, para ser concreto esta de aquí, y esta es una batería extra que va conectada para que tengamos bastante jugo, bastante viruta y no nos falte energía. Y os preguntaréis cómo vamos a hacer para cargar estos artefactos. Y entra en juego eso que tenemos por allí, que no solamente nos han enviado una, sino 2 buenas placas solares, plegables, compactas, transportables y ligeras, por lo que toda la energía que utilizaremos en el búnker va a provenir de nuestro querido sol a través de estas placas
se va a transportar hacia las baterías. Vamos a poner todas las piezas de este puzzle en su sitio, cuya instalación espero que sea sencilla, y vamos a desconectar por primera vez en 2 años el búnker del suministro eléctrico. Después de esta bonita zona, la de aseo personal y la de aseo del búnker, tenemos a una distancia de seguridad la cocina. A ver, la distribución es lo que hay, ¿sabes? No teníamos mucho espacio donde poner las cosas. Pero bueno, aquí tampoco somos muy escrupulosos, ¿no, Marcus? Comidita rica, con sustancia. Tenemos una bonita cocina de gas, esta que veis por aquí, que está un poquito sucia, pero se mantiene funcional. Todas las herramientas de cocina, que están un poco oxidadas y un poco envejecidas, pero siguen estando aquí, para que te prepares una sabrosa tarta. Aquí tenemos todo el sistema eléctrico. Esta es una alarma que nos avisa de la presencia de extraños, de desconocidos o de personas en la entrada del búnker, para que de esa manera te puedas defender. Y te preguntarás cómo. Con este bonito bate. Lo dejamos por aquí, siempre cerca de la entrada. Y me ha puesto muy contento ver que aún se conservan todos los alimentos que dejamos, Marcus. La pequeña lata de tomate Orlando, todos los potes de ketchup, mayonesa, salsa brava y alioli, arroz, legumbres, las botellas de agua. También tenemos el vino criminal. Dios, Marcus, está como el día que lo dejamos aquí, ¿eh? Escalofríos. Escalofríos. ¿Te apetece uno? No. Oh, vamos a comernos un escalofrío. ¿Amarillo o naranja? Naranja. La textura ha cambiado un poco, ¿eh? No tiene muy buena pinta, la verdad. Es que lo mío es polvo. Sabía raro, ¿eh? Tenemos los cubiertos, los platos militares, la balanza... Y esto de aquí es el agua original de los vídeos. No entiendo cómo no se ha evaporado por completo, pero ahí sigue. ¿Quieres un traguito? ¿Quieres un chupito de esta? No. Entre el escalofrío y un chupito de esa agua, yo creo que empiezas a ver cosas extrañas, ¿eh? Que baje bien. Luego tenemos por aquí el sofá, el mítico sofá del búnker, con lo más importante de este lugar. Y lo que me ha puesto más contento de todo, que es esta linda etiqueta que está por aquí, que es la etiqueta original del rastrillo donde compramos el sofá, que pone el precio. 140 euritos. La verdad que fue una muy buena compra. El sofá es la pieza más importante, porque es la única pieza que no se puede sacar ni volver a entrar. Y es que es cierto, para poder meter el sofá lo tuvimos que meter durante la construcción del búnker. Antes de colocar esto de aquí, el techo, tuvimos que meter el sofá, porque no cabía por la trampilla. La verdad que la construcción de este lugar fue todo una odisea, una experiencia memorable. Y encima del sofá tenemos esto de aquí, este lindo corcho con diferentes escenas, con diferentes fotos de todo el proceso de construcción de este lugar, con algunos de los recuerdos más bonitos y de las frases más memorables a lo largo de toda la construcción del búnker. O sea, ¿en qué momento se nos ocurrió decir frases como son unos buenos parásitos? A ver, es que lo eran. Eran parásitos bastante simpáticos. O otra como Today is the day, not tomorrow. Today. Tenemos por aquí la imagen del chupacabras, de Mark sentado en el tractor, disfrutando de las vistas. El famoso maletín rojo, el artefacto, el cual mostré por Instagram, pero sé que muchos de vosotros no lo visteis, por lo que lo vamos a volver a mostrar hoy. Finalmente vais a poder saber qué había dentro del maletín rojo. Todo un misterio. Tenemos la bonita cara del oso de los pancaques, una linda sesión de fotos dentro del búnker y todos los vehículos con los cuales fue posible construir este sitio. La bestia original, la primogenia, la bestia 2 y la bestia 3. Luego tenemos las camas, las 2 literas con los colchones y las sábanas y las almohadas originales y la cinta nuclear. La verdad es que decoramos bonito, ¿eh? Este sitio quedó bastante chévere. Muy bonito. Tenemos este lindo reloj que está desconectado, va a haber que enchufarlo por ahí y poner la fecha al día, ya que debe estar un poco desfasado. Esta buena mesita de sofá, que es una antigua caja de munición militar. Muy útil para poder comer y para poder descansar. Y para acabar tenemos la antigua zona de entretenimiento, que ahora mismo es la zona de control y de videovigilancia. El búnker ahora cuenta con un sistema de CCTV, de videovigilancia, de cámaras, incluso con luz infrarroja, para poder controlar el perímetro tanto de día como de noche. Y aparte lo puedes ver cómodamente sentado desde el sofá en este monitor. ¿Nos quieres hacer una prueba, Mark, para ver cómo se ve? Y sale con el bate. Si detectas un intruso, pues ya puedes salir directamente a ponerle solución a ese pequeño problema. Una persona ciertamente violenta. ¿Qué pasa, Jake? ¿Qué pasa? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Jake. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Oh, ayuda! Un hombre muy violento, ¿eh? Un ser descorazonado. A Mark le gustan mucho los gatos. Eres el domador de bestias, ¿eh? A ver, se asoma por aquí. Pobre gato, tío. Dice que este cabrón me mete en el búnker y me secuestra. Solo para que lo vea. Aquí. Ven.
en el búnker. No le gusta Pero ya nada. lo ha visto, es lo importante. Nunca lo había visto. Ha probado una nueva experiencia. Pero hay un pequeño detalle que quizás los más observadores lo habéis visto, y es que tanto las paredes como el techo y el suelo están pintados, no son los originales, con pintura de esta de suelo de parking y con la misma tonalidad de gris del búnker. ¿Por qué? Os preguntaréis. Y es porque esto se incendió. No se incendió todo el búnker, porque no estaríais viendo ninguno de estos muebles, y es porque no sé si lo recordáis, pero aquí había una máquina enorme que parecía una Play 5 ultra chetada y era un deshumidificador, porque aquí al estar bajo tierra, pues a veces se filtra un poco de humedad por las paredes, ya que esto es poroso, es hormigón, y por lo tanto deja pasar un poco de humedad, y era la única manera de mantener este sitio completamente seco. Para ello, por supuesto, necesitaba electricidad, iba funcionando y tenía un temporizador que lo encendía y lo apagaba, para que cada pocas horas pues fuese sacando toda la humedad de este sitio, pero no sabemos exactamente por qué razón se prendió en fuego. Si por una subida de tensión, porque algún componente interno se estropeó, o por alguna extraña maldición que seguramente tenemos por hacer ouijas y cosas extrañas a lo largo de todos estos años en YouTube. Y todo lo que había aquí dentro, absolutamente todo, quedó cubierto en hollín. Estaba todo negro. El papel, las latas, las estanterías, todos y cada uno de los productos que habían aquí estaban completamente cubiertos de mugre. Y hubo que lavarlos individualmente todos y cada uno de ellos. Aparte de desmontar todos los muebles del búnker, volverlos a sacar para poder pintar este lugar y luego volverlo a montar. Menos el sofá, que no cabe por la trampilla. Ese hubo que dejarlo aquí. Y la verdad es que fue toda una tragedia. A día de hoy ya se ve todo bien, se ve todo bonito, está todo pintado, pero el búnker estuvo a esto de dejar de existir, al menos tal y como lo conocemos. Me alegra ver que ya está reparado, está pintado y está como nuevo, como el primer día. Por ello vamos a montar hoy un sistema eléctrico más seguro, que dependa de baterías, de energía solar, ya que con un generador eléctrico es muy probable que esta desgracia no hubiese ocurrido. Por ello el día de hoy vamos a probar diferentes juguetitos, pero para eso tenemos que ir para afuera. Vamos a colocar las placas justo en la superficie para que capten toda la sustancia solar. Me acabo de quedar ciego y llevaba esperando muchos días para poder hacer esto. ¡Qué satisfacción! Pues vamos a montar el sistema de las placas solares, que ya veréis lo que oculta esto. Mirad qué plaquitas. Vaya bicharraco. Lo que más me gusta de esto, y por lo que acepté la colaboración con EcoFlow, es porque todos los productos están muy bien diseñados. Es súper portátil, ya tanto sea para un búnker como para una caravana, como para un coche. Son productos que puedes llevar en el maletero. Mosquetón por aquí, otro clic por aquí, y aquí es donde surge la magia. Por aquí y por aquí. Juguetito nuevo, ¿eh, Marcos? Bien bonito. Y pensar la cantidad de vídeos que hemos grabado en medio de un bosque, construyendo cosas extrañas, lo bien que nos habría venido. Y ya directamente lo conectas a tus baterías. Por aquí. Cuídame a mi bebé, Marquitos, con su hermano pequeño, la batería extra. Espera, ¿tú estás viendo lo justa que me pasa la cabeza? Mira, mira, mira. Que la cabeza te llega justo, esto ya lo sé. Es como el típico TikTok de un tío que abre la puerta del coche y pasa a 1 milímetro de la columna del parking, ¿sabes? Y aquí viene el bebé grandote. Sí. Oh, mi bebecito. Bueno, metimos una tele de 65 pulgadas aquí dentro. Esto es pan comido. Aunque se quemó. Se achicharró viva. Uy, la Play 5. Qué tragedia. Y os hago un breve tour del sistema de captación de energía, que empieza con esta placa solar, que he colocado una sola porque va a ser más que suficiente, cuyas celdas capturan la energía del sol, que se transporta por este cable hacia el búnker, hacia sus profundidades. Por aquí tenemos la estación principal y tenemos una batería extra que van conectadas a través de este cable. También tiene carga rápida y todos los puertos de salida, al cual irá conectado el búnker entero. Y es aquí tenemos la cajetilla eléctrica del búnker, por donde entra la energía y por donde salen todos los cables que iluminan tanto este como ese halógeno que están por allí. Todos los LEDs, el televisor, la lámpara, el lindo relojito, este extractor que está 24/7 funcionando para que no se conserve humedad dentro del búnker, y la bestia, el microondas. Y es que el búnker ya está diseñado pensando en esto. Tiene dos posibles entradas de energía, ya sea el suministro de la calle, el suministro eléctrico normal y la posibilidad de conectarse a un generador, que por fin lo vamos a poder poner a prueba. Vamos para afuera y os lo muestro. Lindo sol del atardecer. Y es que por aquí tenemos todo el sistema eléctrico del búnker, que tiene unas pocas telarañas. Podéis ver que es una zona que no se frecuenta demasiado, pero os explico brevemente cómo funciona. Por lo que el funcionamiento es el siguiente. Podéis ver ese cable negro. Mientras esté conectado allí, quiere decir que está recibiendo electricidad de la calle. Mientras que si lo conecto a este lateral, se va a estar alimentando de cualquier cosa que esté conectada aquí. Que por supuesto ya os podéis imaginar que va a ser nuestro querido Delta 2, el cual va a estar dándole corriente a todo el búnker. Lo bueno de esto es que podemos utilizar la instalación que ya existe y que de esa manera todos los enchufes, los interruptores y las luces funcionen de forma normal. Os voy a hacer un pequeño test para que lo veáis más claro, y es que ahí podéis ver la luz encendida, ¿verdad? Pues vamos aquí, lo desenchufamos, se apaga la luz, el ventilador y todo lo que había dentro del búnker. Ahora mismo no hay energía. Esto va a ser complicado hacerlo con una mano. Levanto esta tapita, espero que no me pique la araña de Spider-Man cuando voy a quedar pegado aquí dentro. Vale.
y por lo tanto recibiría energía de este cable, que como no está conectado a nada. ¿Veis que la luz sigue apagada, verdad? Bueno, pues cogemos este cable, lo tiramos para abajo. Hay que limpiarlo un poco porque está un poco cochino. Es que no se ha utilizado nunca. Vale, está un poquito oscuro aquí, pero bajad conmigo. Y que en principio al conectarlo al Delta 2, pues debería encender todo lo que está por aquí. Confío en ti. Cogemos el cable. Nice. Ahora sí que sí. Y como Mark está fuera, el sensor de movimiento se activa. Ahora mismo todo el búnker está funcionando solamente con la energía del Delta. Podemos ver por aquí el consumo y la entrada de energía. Y es que incluso con la poca luz que hay fuera, que ya es el atardecer, solamente quedan un par de horas de luz, sigue recibiendo más energía de la que está gastando. Aun estando todo esto conectado, sigue cargándose. Qué buen sistema, la verdad. No sé si es que soy muy friki de este tipo de cosas, pero me gusta demasiado. Ahora podríamos decir que el búnker es un búnker inteligente, porque encima todos estos aparatos los puedo controlar con el móvil, con una aplicación que funciona. Y eso es algo que no se puede decir demasiado, porque la mayoría de aplicaciones que he probado de ciertos fabricantes no suelen funcionar muy bien, pero es que esta funciona de maravilla. Voy a aprovechar que aún queda un poco de luz para poner bonitos estos cables. Que el bueno de Marcus ya está intentando poner. Te da mucho toque que se vea feo, ¿verdad? Sí, y está quedando muy bien. Sí. Está quedando bonito. Luego le ponemos unas bridas por aquí por la escalera para que se vea bastante lindo. Gracias, Marcus. Estoy obsesionado. Eres un demente, ¿eh? Está, qué maravilla. Sí, el cable no se parte. Voy a meterle alguna. Como un psicópata, procede a seguir poniendo cinta americana. Perdió la cabeza. ¿Es consciente que llevo como 20 minutos poniendo cinta americana? Sí, pero como tú eres feliz, tío, yo te dejo. ¡Saluda a la cámara, Mark! Buena cámara, ¿eh? Sí, sí, tremendo artefacto. Para detectar intrusos o algún animal diabólico. No sea que aparezca el chupacabras o un jabalí. Y como el sensor detecta movimiento, tenemos también la alarma roja. Que la verdad que es bastante chulo porque cuando está todo apagado, le da un toque apocalíptico al lugar. Eso sí, de vez en cuando te llevas un sustaco porque pasan muchos animales por aquí, sobre todo gatos curiosos que vienen a visitar el búnker. O un Mark salvaje que vuelve de lavar los platos porque no le gusta que estén sucios con polvo acumulado después de 2 años. Esa es la sustancia. Poder ser los cuchillos no me los tienes así. Qué limpio, ¿eh? Menos los cuchillos que están chamuscados. Los están marrones. Tienen camuflaje óxido. Ya tenemos una vajilla bien limpia para poder comer un poquito de comida militar. ¿Por qué huele tan mal aquí dentro? Como a incienso. Porque he puesto incienso. Pero estás completamente loco. Pero le da textura al vídeo, ¿sabes? El humito le da como la neblina. Para que nos consuma todo el oxígeno, ¿no? Exacto, el poco oxígeno que queda en el búnker. Qué locos. Suerte que tenemos nuestro querido Wave 2 para que entre aire fresquito al búnker. Que realmente es súper útil, porque durante el día hace un calor horrible, pero por la noche pega un frío de la hostia. Por lo que el hecho de que sea 2 en 1... ¿Tú sabes la patada voladora que te cae? Pero ¿cómo eres una persona tan violenta? 2 en 1, frío y calor. Aquí el caballito. Agua sin plas y te quedas sin cabeza. No, tienes fuerza, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? ¿Quads? Sí, sí, a ver, dale. Espera, ya. Puro cuádriceps. ¿Qué pasa, Jay? Ven aquí. Te tapo la todo. Joder. ¿Qué me has hecho? ¿La transición? Corre, mira la transición. ¡Pum! Pa' ti. Venga, va, a menjare. ¡Upa! Raciones militares de combate del ejército español. Espero que tengas hambre, Mark. ¿Y esto? Por si acaso. Vale, tenemos 4 menús diferentes. Te los muevo, ¿eh? Buenas tardes. Este está vertical, no me gusta. Este está solo. A1, el mejor número. Mira, como Jenga. Upa. ¿Cuál es el tuyo? A1. El mío es A5, que tiene rima fácil. ¡Guau! Huele a whisky, tío. ¿Qué es esto? Huele a whisky, te lo juro. Está podrido. Está fermentado. Trae muchas cosillas, ¿eh? Sinceramente, encender un fuego con estas pastillas aquí dentro creo que no es muy buena idea, y más habiendo encendido un incienso chupa oxígeno. Esto huele un poco a comida de perro, ¿eh? Lata de magro de cerdo cocinado. Esto no tiene mala pinta. Buah, esto está perfecto. Es un manjar. Lentejas con chorizo. Aquí se han pasado. Y esto es ensalada de bonito. Me gusta más el tuyo que el mío, sinceramente. Esto está buenísimo. Te lo cambio. ¿Qué es eso? Lentejas. ¿Quieres tú las lentejas? Y yo me como un atún. Ojo, ¿eh? Tú crees que en el ejército hacen trueques también. Fuera mosca. Fuera. Ojo. Una buena servilleta con la bandera de España. No hay galletitas. Cada una de las comidas trae un hornillo para poderlo calentar. Mira qué guapo. Haces así, haces un cubito, lo pones aquí, coges una pastilla de esta que huele bien a tóxico. Cuidado que te quemo, cuidado que te quemo. Ah, mira, me han caído gotitas de combustible en el atún. Sí, eso le da un saborcillo. Le da un toque gourmet.
Ahora, el fueguecillo. Ojo el humillo, mira, mira, mira. Mira las toxinas. Mira el alquitrán, como humea. Le da un toque especial. Sabor a barbecue. Eres un guarro, tú. No te desinfectas al Sí, cuando acabe de quemar petróleo. O sea, eso sí, esto tarda un poco, Mark. ¿Tú crees que me puedo comer el postre antes? Un poquito de crema de manzana. Postre antes de la comida. El orden de los factores no altera el producto. Es increíble que no se pueda abrir esto. Yo en la guerra me llevaría un camping gas. Me haría una pasta a la carbonara. ¿Tú eres consciente de lo que acabo de hacer? ¿Qué has hecho? No, pasta de dientes. Me voy a poner el gel antiséptico para lavarme las manos. Lo he hecho y digo, uff, esto huele un poco a menta, ¿no? Crema fluorada. Me voy a lavar las manos con la pasta de dientes. Qué desgracia, ¿eh? Uy, 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 esto empieza a estar, ¿eh? Es como un bloque de sustancia. No son las lentejas más apetitosas que he visto en mi vida. Pero peor es nada. Ah, pues está rico, ¿eh? Esto está bueno, tío. Esto está muy bueno. Es lo mejor. Sí, tío. Además calentito, se nota, ¿eh? Y es que te viene hasta con chicle post cena, hierbabuena, refrescante, casi tan refrescante Como el nuevo EcoFlow Wave 2. Tremenda bestia. Y lo mejor es que no hace falta ni que lo conectes. ¡Eh! ¡Cucaracha! ¿Qué haces? Nada, que no hay cobertura baja. Te estoy viendo por la cámara, cabrón. ¿Qué es eso? ¡Comparte! Qué rico, ¿eh? ¡Qué rico! ¿Qué ocultas? ¿Qué ocultas? ¿Qué tienes por ahí? ¡Asómate! Nada, estoy con el móvil, que no hay cobertura. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Estás completamente loco. Debe ser que me falta sueño. Estaba viendo cosas extrañas. La comida no se puede comer. Tú, está bien para el vídeo, pero rico. dame un trocito de hamburguesa. Qué rico. Con bacon, cheddar. Esto sí que es un 10. Y ya va siendo hora de echar una cabezadita, porque aunque no lo habéis visto, a mí no se me ocurrió otra idea que ayer ponerme por la noche a editar el vídeo anterior que subí al canal, pero no he dormido como en las últimas 35-40 horas. Ya empiezo a tener los ojos un poco rojos. Eso sí, vamos a descansar como unos reyes, ya que he dejado esta maravilla instalada para que extraiga todo el aire frío y nos caliente para que estemos bien cozy y bien calentitos. A 24 grados en el modo calefacción, sin estar ni siquiera conectado, simplemente con la batería que lleva debajo, integrada, podría estar 19 horas funcionando. Por lo que solo con la batería nos debería durar más que de sobras para toda la noche. Eso sin contar con que mañana cuando salga el sol, gracias a las playas solares que tenemos afuera, se va a empezar a cargar todo el sistema, desde las baterías que han estado alimentando durante todo este rato el búnker. Veamos en qué estado están. 64% la principal, 67% la secundaria. Con todos los electrodomésticos que están encendidos podrían durar unas 5 horas más, ya que estamos aprovechando de cargar todo, desde los móviles, las baterías de las cámaras, están todas las luces también encendidas, todas y cada una de ellas, y el pobre reloj que aún no le hemos puesto bien la hora, un buen reloj que viaja al pasado. Por supuesto, mientras durmamos las luces van a estar apagadas, y es por ello que voy a aprovechar de dejar conectado el aire al sistema eléctrico del búnker que está siendo alimentado por las baterías, porque nada más salga el sol se van a empezar a cargar estas, y por lo tanto se va a empezar a cargar también el aire acondicionado que está detrás. De esa manera vamos a tener un circuito cerrado que durante el día se está cargando a tope, para que por la noche esté repleto de energía y podamos estar bien a gusto. Un sistema cíclico que no falla. ¿Quién durmió la última vez arriba? ¿Te acuerdas? No. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de todo? El que no se acuerda de nada nunca soy yo. Las primeras 24 horas tú arriba y lo decidimos con una bala de fusil. ¿Tú dónde quieres dormir? Arriba. Yo también. Toca volver a jugar. De aquí para allí, tú duermes arriba. De aquí para aquí, yo. ¿Giro? Qué tragedia. Con los bichos tijera, que he visto ya como 4 dando vueltas. ¿Cómo se llaman? Tijeritas, ¿no? Tijeritas. Apagamos las luces. Es que mira, ha sido apagar la luz y han empezado a aparecer por todos lados. Y además van por el techo. Sí, Es más cerca que mí que de ti, ¿eh? ¿Verdad? El tío me flanquea por arriba y me cae en la cabeza, literal. Nos van a devorar por la noche. Uno por aquí, otro por allí. Se esconden por el suelo. Están en el techo todos, me van a caer en la oreja. Dejamos la tele encendida por si viene el chupacabras. Hay que tenerlo controlado. Buenas noches, Marquitos. Buenas noches. Buenos días, Marcus. Buenos días. Buenos días, princesa. ¿Cómo has descansado? Bien, si no fuera porque tengo un bicho gigante aquí encima, en mi cabeza, con unas patas de 3 centímetros. ¡Hostia! Tremendo bicharraco, ¿eh? Tienes el chupasangre. Buen ejemplar, ¿eh? Sí. Es el típico mosquito del Mario Bros. Acarícialo. Nice, nice. ¡Hostia! ¿Qué viene? ¿Qué cojones? Me he fracturado el pie.
¡Qué susto! Es muy grande ese insecto, ¿eh? ¿Qué esperabas al tocarlo? No lo sé, no lo sé. Pensaba que sería amistoso como Paco. La mosca esa que se dejaba acariciar. ¿Te acuerdas de Paco, tío? Es mi mascota, Mark. Caricia a Paco. Caricia a Paco. Nice, Paquito, nice, Paquito. Le gusta tu caricia, Mark. Paco. Esa mosca era afable. Era muy simpática, tío. Está lleno de insectos que se estaban acechando por la noche, Mark. Ojo, este no sea Paco. Me asusto con una mosca, tío. O sea, aquí los insectos están endemoniados. Oh, radiación solar. Pura energía, me gusta. Vemos que el día está parcialmente nublado y parcialmente soleado. Mis ojos, no puedo abrir los ojos. Les da un poco la luz indirecta, pero algo de luz les da. Lo que pasa que, claro, Mark, hemos cometido un error. Que el sol ha salido por allí y dejamos las placas puestas para atardecer. Eso ha sido un grave error, sí. Había que rotarlas. Aún así se han cargado lo suficiente para desayunar. Eso está bastante piola. Y para que no nos quedásemos sin calefacción. Que la verdad que ha hecho un poquito de fresco por la noche. Y por aquí tenemos al culpable del incidente del búnker. La Play 5 que se incendió. Bueno, que realmente es un deshumidificador. Pero qué barbaridad cómo quedó esto, tío. ¡Dios! Parece una escultura, Mark. Mira las texturas que tiene. Bastante apocalíptico, la verdad. Aunque al búnker no le gustó mucho, creo. Y tiene por aquí todavía los trozos de la otra cortina que había una a la izquierda y otra a la derecha, y se ha quedado adherida. Lo bueno es que no se ha incendiado, eso quiere decir que es ignífuga. Mira el esqueleto. Qué barbaridad, ¿eh? Por este cacharro casi nos quedamos en búnker. Hora de probar la bestia. A ver si las baterías aguantan y sobreviven. Por aquí tenemos la salida que son unos 115 vatios y la entrada que son unos 130. Esto va fluctuando, va subiendo y bajando dependiendo de la cantidad de sol directo que le da a las placas. Y por aquí ya tenemos las baterías bien cargadas. Esto por aquí. Cogemos el cable del microondas, lo conectamos directamente a las baterías. A ver si funciona. Máxima potencia. ¿Explota? Tremenda bestia, ¿eh? ¿Sabes lo que consume un microondas? Pero mira, las baterías pone que están a la mitad y te da 48 minutos. Y van por la mitad. Es muchísimo esto para un microondas. Fijaos, el micro funcionando, el generador está al 46% y la batería extra al 45%, y aún así nos da entre 45 y 48 minutos de funcionamiento ininterrumpido. Van muy bien, estas baterías. Vaya bestias, Ojalá algún día EcoFlow me envíe unas. Me gustan demasiado estos generadores. Hacía mucho tiempo que quería unas baterías de estas, de verdad, me ponen muy contento. Y ha avanzado mucho la tecnología porque son pequeñas y minimalistas. Antes eran muy grandes. Y me gusta que te puedes llevar una de las dos, ¿sabes? Que si no necesitas tanta energía puedes dejar la batería extra, pero solamente con la principal ya puedes funcionar perfectamente. Y apagamos ya esto que estamos gastando energía por gastar. Quema mucho. Segundito, Sabroso. ¿Podéis imaginar el nivel de locura que es estar con una persona que tiene un incienso encendido durante las 24 horas en el búnker? O sea, cada vez que se acaba, pone otro. Me gusta que huela bien, tío. Este búnker huele a templo budista. Aparte le da como una textura al vídeo especial, le da un aura. Llegó la hora, Mark. La hora del mini búnker. Eso me ha gustado, Tremendo artefacto. Es que ya sabéis que lo mostramos en el último vídeo del búnker, pero nunca llegasteis a saber qué había dentro. Solamente lo supisteis unos pocos que me seguís en Instagram, que por cierto, os lo voy a dejar en pantalla. Y aquí tenemos algo maravilloso. Y tenemos una linda miniatura del búnker impresa con 3D, un regalito de Chevy Beppo. Tenemos por un lado la base del búnker, toda la estructura de hormigón, Muy realista, con la escalerita, los rollos de papel, pero es que todos y cada uno de los muebles del búnker están impresos como si fuese una réplica real. Luego tenemos la tapa, que es esta, con la trampilla que se acciona y da vueltas. Las dos entradas de aire, hay una que se ha roto porque antes en el coche ha habido un pequeño incidente con la caja, así que vamos a tener que enganchar un par de piezas, pero ahora lo veréis que lo vamos a montar. Muy bonito, Muy bonito. Muy bonito. Y aparte viene con su caja customizada para que cada pieza tenga su sitio. Tenemos también la mesa de la tele, que es la mesa esa que tenemos justo delante. El sofá en el cual estamos sentados, que es este de aquí, con la pequeña etiqueta del precio puesta. Como aquí. Sí. Tenemos también el retrete, la litera y por haber hay hasta una pequeña réplica del bate. Hay que tener también en el mini búnker una buena herramienta de defensa. Y el mueble de la cocina no podía faltar. Le falta una pata, ¿no? Sí, es que se ha roto también. Y la tele de 65 pulgadas... Ya difunta. Qué tragedia, menuda pérdida. Lo peor es que el kit ya trae un super glue para poder enganchar todos los productos. Pero este es de coleccionista, este forma parte del kit, por lo que mejor no utilizarlo. Vamos a utilizar este otro, que no me gusta estropear los productos originales. Hay que conservarlo tal cual está. Es por ello que vamos a arreglarlo. 2 gotitas de viruta y colocamos una pata aquí y la otra. Esto es una labor de precisión, Me siento como el reparador de juguetes de Toy Story. Me faltan las gafas con aumentos. Tú eres Mr. Potado. Tú eres el perro salchicha. Y por aquí ya tenemos esta linda obra de arte acabada, con todo lujo de detalle. Y con la tapita
que va tal que aquí. El mini búnker. Ahora solo nos falta hacer mini réplicas de EcoFlow para colocarlas. Linda decoración para casa. Mira, mira cómo se abre, Mark. Mira cómo se abre. Mira, mira, mira. Corre, corre, mira, mira. Muchas gracias, Chevy y Pepo. Que por cierto, si queréis revisar su canal, es Detectados. Detección de metales y construcciones extrañas. Dejadles un buen like de mi parte. Recordad que os dejo todos los enlaces de los productos de EcoFlow en la descripción, tanto para el Wave 2, que es el aire acondicionado con calefacción, el cual nos ha permitido pasar una noche bien agradable, bien calentita y bien cozy, como al Delta 2 y a su batería externa. Echadle un vistazo a la web porque tienen todo tipo de generadores, desde pequeños y portátiles hasta verdaderos titanes, ya sea para búnkers, para caravanas, para el día a día, para vuestro coche, para llevar en la mochila y que nunca os falte energía. El sponsor de hoy me pone muy contento, la verdad. Era un producto que hacía mucho tiempo que quería probar y ya por fin lo tengo en mis manos. Y también os dejo los paneles solares, que es una buena forma de tener un sistema autónomo, que los estoy observando para que nadie venga a robármelos. Rico lasaño. Un buen chorrito de aceite de oliva, bien oxidado. Esto sí que sí es un tremendo manjar. Los militares deberían comer esto en el frente. ¡Oh, un gato! Mira, mira, Nos viene a visitar, Mark. Lo voy a saludar. se va, se va. ¡Oh, hay otro! Mira, hay más, hay muchos. En la tele hay 4. Mira, mira, están todos de visita. 5. Hay 4. ¡Guay, guaco! Pero ¿qué es eso, tío? ¡Ah, qué simpático, tío! Dame algo de comer, Mark, algo sabroso que les guste. Mira, lo mojo así en viruta bien. Ahora. Gatito simpático, ven aquí. Oh, qué gato más majo, Ñam. Cómetelo, es tuyo. Ñam, me gusta mucho la lasaña. Comed lasaña. Ostras, esto se lo ha llevado todo, Corre, Mark, tráeme más lasaña, que les gusta mucho. Tienes que correr, Mark. Deja de comer tortilla. Los gatos tienen hambre, tío. A ver, bien de viruta. ¡Hostia! Creo que es el mismo gato sabio de antes, tío. ¿Crees que les caigo bien, Mark? Mucho. Yo creo que les gusta mucho este pan. Es que es el pan del Mercadona de €1. Muy sabroso. Unos animales muy simpáticos. Pero me he quedado sin pan. Qué tragedia.